Buenos días, jóvenes estudiantes de octavo grado. Ahora en la lección 1 vamos a ver la clase 1.5, sentido de la razón de cambio. El Pensemos nos habla sobre Marta, que tiene un taller de costura. Y mensualmente ella tiene un gasto fijo de $10, es decir, es una cuota ya asignada de energía eléctrica, más los 3 por cada hora trabajada. Entonces nos pide completar esa tabla de manera que nosotros tomemos como Y el total mensual a pagar por la energía eléctrica al trabajar X horas al mes. Como pueden ver en la tabla nos aparece X horas trabajadas y aparece desde 0 hasta 4 y unos puntos suspensivos que nos indican que el límite de horas es ilimitado, y Y los dólares, que va a ir de acuerdo a las horas que trabaje. Luego en el literal B vamos a encontrar que si trabaja 8 horas, cuánto va a pagar de energía eléctrica, y si trabajara 100 horas, cuánto pagaría. Luego vamos a expresar Y como una función lineal de X, como ya estuvimos viendo en las clases anteriores, es decir, encontrar la ecuación y luego determinar cómo cambian los valores de Y a medida que los valores de X cambian. Entonces, lo primero, completar la tabla. Podemos entender nosotros que como ya tiene una cuota fija de $10, para 0 horas son $10. Luego, al trabajar una hora, entonces quiere decir que se le incrementan $3, porque eso paga por cada hora trabajada, de manera que el costo sería de $13. Si trabaja 2 horas, entonces quiere decir que son $6 más, ya pagaría 16, y así sucesivamente podemos ver que va cambiando de 3 en 3 por cada hora trabajada hasta llegar a 19 y luego 22. Entonces, como cada hora que trabaja genera un costo de $3, nos está preguntando cuánto pagaría si trabaja 8 horas. Quiere decir que tendríamos los 10 fijos, más 3, más 3, más 3, y así sucesivamente 8 veces, porque son 8 horas trabajadas. De manera que tendríamos 10 más 3 por 8, que sería igual a tener 10 más 24, entonces en total pagaría $34. Y si trabajara 100, entonces ya tenemos una fórmula. Como el costo va a ser Y, decimos Y es igual a los $10 fijos más los $3 que paga por el número de horas, que en este caso sería 100. Entonces sería 300 más 10, nos da $310. Y ahí nos podemos dar cuenta que ya estamos encontrando nuestra fórmula. Ahora en el literal C nos pregunta que si consideramos el resultado del literal B, el total a pagar después de X horas trabajadas, entonces quiere decir que nuestra ecuación se forma que Y, que representa el costo en dólares, va a ser igual a los $10 fijos más los $3 por X, es decir, por el número de horas, que es equivalente a decir, ¿verdad? O a expresarlo de manera ordenada algebraicamente, como ya hemos visto, que Y es igual a 3X más 10. Ahora, en el literal D, para determinar cómo cambian los valores de Y respecto a los de X, se toman dos cantidades de horas trabajadas distintas, 1 hora y 3 horas. Entonces, la variación en X, si yo digo 3 menos 1 es 2, y la variación en Y sería 19 menos 13. Esos valores los he tomado yo de la tabla que completamos, nos da 6, ¿verdad? Entonces, si nosotros dividimos la variación en Y entre la variación en X, 6 entre 2 da 3. Quiere decir que el cambio en Y es 3 veces el cambio en X. Podemos tomar otros valores. Si tomamos 2 y 4, la variación en X sería 2. Y 16 y 22, la variación en Y sería siempre 6. Y 6 entre 2 nos vuelve a dar 3. De manera que el cambio siempre es 3. En conclusión, podemos ver acá que al comparar la variación de la variable Y respecto a la variación de X en una función lineal, a esa razón se le llama razón de cambio. Es decir, que para encontrar la razón de cambio basta que hagamos una variación en Y y la dividamos entre una variación de X. En el ejemplo desarrollado ya vimos que la razón de cambio es 3, y eso lo podemos verificar comparando los valores de Y con los valores de X en dos tiempos cualesquiera de la tabla. Imagínense cuando se encontró ahí también la variación de 1 y 4, digamos. Si a 4 yo le quito 1, me quedan 3, que sería la variación en X. Si el valor del costo es 22 cuando tenemos 4 horas,
Y cuando tenemos una hora es 13. 22 menos 13 nos da 9. Y ese 9 dividido entre el 3 que nos dio de la variación de X vuelve a dar 3. Quiere decir que la variación de cambio siempre va a ser constante.